Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos, y continuamos con esta serie de meditaciones en la palabra de Dios, en la Biblia, para estos tiempos de adversidad, pero hay un pasaje en la palabra de Dios que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, que su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Y de la misma manera que en ese párrafo de la Sagrada Escritura dice que debemos dar gloria y honra al nombre del Señor, es que en este día domingo, cuando se va a escuchar por primera vez esta meditación, me gustaría compartirles una historia, o mejor dicho, una reflexión sobre ver a nuestro Dios como nuestro pastor, y fundamentalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien guía nuestras vidas hasta la patria celestial que se encuentra en los cielos. Hay un pasaje muy conocido que todos conocemos, pero tal vez haya oyentes que no lo conocen, que es un salmo del rey David, que es el Salmo 23. Yo lo voy a leer de otra versión que es conocida como la versión popular o la versión Dios habla hoy. Y el pasaje dice lo siguiente: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Y este salmo, para aquellos que estamos acostumbrados a la lectura en las Sagradas Escrituras, es un salmo que permanentemente nos inspira confianza y seguridad, y es por eso que cuando estamos atravesando los tiempos inciertos o se navegan por aguas que nunca antes habíamos pasado o por caminos por los cuales nunca habíamos caminado, es en donde podemos advertir o podemos decir que necesitamos que nuestra guía sea Dios para andar con seguridad. Y un primer punto de esta meditación es que el Señor Jesús es el pastor que nos llama. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 3, Jesús utiliza una analogía refiriéndose a sí mismo como el pastor que cuida de las ovejas, y dice así la Sagrada Escritura: a este, haciendo referencia al pastor, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Obviamente cuando uno lee esto, está pensando y diciendo: ¿a qué está haciendo referencia Jesús? Es el cuidado personal e individual que Dios tiene sobre cada una de nuestras vidas. Vuelvo a leer el pasaje cuando hace referencia a Jesús como el buen pastor. A este abre el portero, y las ovejas, en este caso nosotros, oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Lo primero que podemos extraer de este párrafo es: para que Jesús me llame por mi nombre, Jesús tiene que ser mi pastor. Para que Jesús me llame y me pueda conducir, yo tengo que darle las riendas de mi vida. Obviamente, si le hemos dado las riendas de nuestra vida y hemos permitido que Dios
sea aquel que nos esté guardando y guiando en todo. En este tiempo de adversidad, en este momento de la historia del hombre que por lo menos desde el siglo XX para acá es tal vez la situación de conmoción mundial más grande después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque abarca a toda la sociedad planetaria. Entonces, cuando se llega a esa conclusión, es cuando tenemos que recurrir a alguien que gobierna desde los cielos, quien es Cristo el Señor. De la misma manera, continuando con el pensamiento del salmista David, dice que el buen pastor nos conoce y nos guía. El Salmo 23, versículo 3, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Este mismo texto, en la versión que leí en el principio, Dios habla hoy, la podemos leer de la siguiente manera: me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Muchas veces nos toca que nuestras fuerzas empiezan a flaquear, o tal vez del tiempo de encierro o el tiempo de estar separado de nuestros afectos, comienzan a aflorar los sentimientos naturales de tal vez tristeza, congoja o aún algunas manifestaciones de angustia, y es cuando nosotros ahí debemos ir a la fuente de las aguas, que es la palabra de Dios, en donde me gustaría volverlo a leer. Dice: me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos. Nuestro amado Señor Jesús es aquel que nos conduce y es aquel que nos guía. Lo primero que compartimos era que nos llamaba por nuestro nombre. Cuán bueno es cuando nos llaman por nuestro nombre, porque eso quiere decir que nos conocen. Jesucristo conoce a los suyos, pero de la misma manera en esta segunda parte de la meditación dice que nos conduce y guía. Estamos atravesando caminos inciertos, y cuando se atraviesan caminos inciertos tenemos que ir a cosas seguras. En mi propia casa yo tengo una brújula que tiene muchísimos años, pertenecía a mi propio abuelo, una brújula que debe tener no menos de 100 años. Y siempre cuando la limpio y trato de embellecerla, obviamente ya con los años está muy deteriorada, la pongo en un lugar recto para que la aguja me marque el norte, y siempre lo primero que trato de ver es a ver si la brújula me marca el norte, y siempre la brújula apunta hacia el mismo lugar. De la misma manera, nuestra vida espiritual necesita un rumbo, y ese rumbo el hombre por sí solo no lo puede trazar. Necesita en todo momento del auxilio sobrenatural de Dios. Pero también, además de llamarnos, conducirnos, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, es quien nos apacienta. El Salmo 23 en el versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor oriental lleva a las ovejas a lugares en donde se pueden alimentar y en lugares en donde pueden beber del agua. Pero una característica que tiene el pastor oriental, en este caso la figura de Cristo Jesús, es que el pastor no va como arreando a las ovejas desde atrás, sino que va adelante, y las ovejas siguen a ese guía que las va a llevar al alimento y al agua tan necesaria para la vida. Y de la misma manera, nosotros necesitamos en este día ir al alimento de la palabra de Dios y ir al agua de vida
como Jesús le dijo a la mujer samaritana que una vez que bebiese de esa agua, obviamente no estamos hablando del agua que sale de nuestras canillas, sino aquella que es fruto y producto del obrar sobrenatural de su espíritu, nunca más tendría sed. También está diciéndonos la palabra de Dios que el buen pastor nos conoce, pero no solamente por nuestro nombre, no solamente nos guía, no solamente nos lleva al lugar de alimento espiritual, sino también que nos conoce individualmente. Y si Dios nos conoce individualmente, mi querido amigo, mi querido hermano, pero apunto a que puedas tener un encuentro personal con Cristo y de la misma manera, mi querido hermano, vos que tenés a Cristo en el corazón, que podamos reafirmar y afirmar nuestra vida en el Señor, sabiendo que Él te conoce y en esta hora sabe de tu necesidad, sabe de tu adversidad o tal vez sabe de tu dolor y Él es el único que puede vendar nuestras heridas para el momento de dificultad. El Evangelio de Juan, que es el que venimos leyendo, que hace referencia a Jesús como pastor, en los versos 14 y 15 dice lo siguiente: Jesús mismo está haciendo una autorreferencia sobre sí mismo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y el verso 27 dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí podemos extraer tres hermosas verdades bíblicas. La primera, Jesús está haciendo énfasis en quién es Él. Él es nuestra guía. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, pero también hay una responsabilidad de parte nuestra. Y las mías me conocen. ¿Conoces personalmente a Cristo Jesús? Si esa es tu experiencia personal, tenés una vida bendita. Pero si hasta el día de hoy esa es nuestra experiencia, yo te invito a que en oración le puedas decir a Dios que Él entre en tu corazón en Cristo Jesús, perdonando tus pecados y dándote nueva vida. Pero continúa el pensamiento de Jesús. Está hablando de su relación con su Padre eterno, con Dios Padre, pero lo lleva también a la relación que Jesús tiene con nosotros. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, para redondear el pensamiento, dice que el buen pastor, además de alimentar, además de conocer, además de llamarnos, es nuestro guardador. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 28 al 30, dice lo siguiente: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén a esta verdad bíblica. Dice, yo les doy vida eterna, la promesa de la seguridad que trasciende esta vida que estamos atravesando en esta tierra. Y no perecerán jamás. Obviamente Jesús no está diciendo que no vamos a ver la muerte, sino que lo que no vamos a tener que padecer es la separación eterna de Dios cuando Dios nos llame hacia la eternidad. Pero también dice que cuando estamos en Cristo y con Cristo, nadie nos arrebata de su mano. Dice que mi Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y está haciendo una referencia a Jesús, a su divinidad, cuando Él dice, yo y el Padre, uno somos. Ahora casi para concluir esta meditación, y estamos en tiempos de enfermedad, dice que Cristo Jesús es quien nos sana. Obviamente, en este tiempo de esta enfermedad tan dura, tenemos que ser sabios y ante cualquier síntoma concurrir a nuestro médico o a los médicos de cualquier efector de salud, pero también tenemos que confiar que si aún nos tocase atravesar la enfermedad, Cristo estará a nuestro lado. Dice la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Algo para destacar. Al estar sin Cristo, dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en nuestros pecados, que ahora tenemos que vivir para la justicia, obviamente vivir para Dios, pero también rescata la obra de Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre por vos y por mí, en donde dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Apelemos a la oración. La última meditación les hablé sobre la oración. Cuán importante es hablar a diario con Dios y dejar todas nuestras cargas al Señor. Tal vez en esta hora no estamos atravesando la enfermedad física, pero tal vez estamos atravesando el dolor, y es ahí en donde necesitamos que esas heridas puedan ser sanadas por la amorosa mano de nuestro Dios. Y para concluir, el pastor va llevando a un rebaño, y Jesús, como buen pastor, nos lleva y nos conduce a nuestro hogar. Hogar que ya no se encuentra en esta tierra, sino hogar celestial, donde nunca más nos apartaremos de él. El evangelista Lucas, en el capítulo 15, versículos 5 y 6, escribe lo siguiente, guiado por el Espíritu Santo. Y cuando la encuentra, está hablando de la oveja que se había perdido, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Jesús utiliza esta hermosa analogía del pastor oriental y el cuidado que tiene sobre sus ovejas, y dice que la oveja que se había perdido la busca, la encuentra, la alza, la pone sobre sus hombros y comparte con los suyos la alegría y el gozo de que esa oveja perdida, que éramos nosotros, fue hallada. El profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 11, dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Si hace tiempo que estamos en el camino del Señor, nos apacienta como rebaño del Señor. Si tal vez nos apartamos o tal vez estamos atravesando momentos de dificultad, dice que nos lleva en sus brazos y al mismo tiempo nos lleva sobre su pecho. Pero si hace poquito tiempo que estamos caminando con el Señor, dice que pastoreará suavemente a las recién paridas.
¿Qué quiere decir esto? Que si hace poco tiempo que estamos caminando con Dios, también Él nos cuida, como aquellos que puede hacer muchos años que estamos en el camino del Señor. Amados, esta meditación, por una cuestión de respeto hacia quienes Dios ha dado iluminación en la palabra de Dios, es una meditación tomada nuevamente de este hermano que yo compartí hace unos días atrás, llamado Pentecost, y este hermano, por sabiduría de Dios, nos ha brindado, nos ha regalado esta meditación que le puse como nombre: El Señor es mi pastor. Amados, seamos bendecidos, guiados, gozosos en Jesús, tomados de la mano de aquel que nos guía a un destino seguro. Mi nombre es Víctor Cañizares, me despido deseándote lo mejor en el Señor.